Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a nuestro podcast una vez más, Despolarizados. Hoy tenemos para nosotros un gusto que nuestro primer invitado internacional, después de prácticamente un año de haber creado este espacio de debate, sea nada más y nada menos que Fernando Mírez, para conversar sobre lo que está ocurriendo actualmente en Latinoamérica, sobre todo en el panorama electoral, pero específicamente en Chile. Recordemos que el profesor Mírez es escritor político, además es fundador de una revista digital, la revista Polis, que pueden revisar ampliamente los artículos que se publican ahí. Además es profesor emérito de la Universidad de Oldenburgo. Antes de hacerle la pregunta al profesor Mírez, hay una frase con la cual quiero empezar este debate, que la decía el dirigente demócrata cristiano Aristides Calvani. Él establecía que, o decía, mejor dicho, la democracia hay que establecerla donde no lo hay, consolidarla donde ya se ha establecido y perfeccionarla cuando ya se ha consolidado. En base a esto, profesor Mírez, quiero preguntarle qué es lo que está pasando en Chile, porque desde la visión venezolana es una invasión de la izquierda y se está atentando contra la democracia, pero desde otra visión es como se está reestructurando una democracia, se está adaptando a los nuevos tiempos. Nos gustaría saber su opinión a este respecto. Sí, yo diría, digamos, que se está actualizando la democracia chilena, incorporando algunos elementos que hasta hace poco no existían. Se está llevando a cabo mediante un proceso que podríamos decir institucional y constitucional a la vez, a través de las instituciones y de acuerdo a lo que dice la letra de la Constitución. Hasta ahora ha marchado bien, independientemente de los resultados que a uno le pueden gustar y a otros no le pueden gustar. El hecho, digamos, es que se está actualizando, entre otras cosas, porque el cambio de Constitución, si bien desde el punto de vista práctico podría haber sido no aconsejable, desde el punto de vista político era absolutamente necesario, puesto que la política vive de símbolos y esa Constitución, la Constitución que todavía rige en Chile, había sido dictada en tiempos de dictaduras. Entonces, ¿cómo se puede regir una democracia desde el punto de vista simbólico por una Constitución dictada en tiempos de dictadura? Había que superar esa contradicción, una contradicción histórica. Ahora, ¿qué Constitución saldrá de ahí? Eso no lo puedo saber, eso no lo puede saber nadie hasta ahora. Pero yo creo, digamos, que va a atender más a temas sociales que a temas políticos. Y en ese sentido, repito, se trata de una actualización. Me parece interesante hablar de este punto, del que de repente en lo práctico no era aconsejable reformar la Constitución, pero en lo político era necesario. Y me viene una frase que mencionó Ricardo Lagos, que decía, debimos haber hecho esta reforma en su debido momento y no hemos retrasado mucho. Y a mí me llama poderosamente la atención, sobre todo, que llegando a una democracia, consolidándose la democracia chilena, no hubo la demanda o no hubo la necesidad de crear una nueva constitución, sino manteniendo la heredada de una dictadura. Y quiero poner un ejemplo. El caso venezolano, cuando asume en el año 58, gana Rómulo Betancourt, inmediatamente asume en el 59, en el año 61, específicamente el 23 de enero, se promulga una nueva constitución de cara a la democracia. ¿A qué se debió esta situación en Chile de esa demora tan evidente para reformar o para crear una nueva constitución más acorde a los valores democráticos? Sí, se debe fundamentalmente al siguiente hecho. Durante los primeros años de la concertación, llamar a un plebiscito para reconstituir la Constitución o hacer una nueva Constitución habría significado nuevamente poner sobre el tapete la contradicción, digamos, entre pinochetismo y antipinochetismo. Y Chile en ese tiempo no estaba maduro para soportar, digamos, ese tipo de contradicción inmediatamente cuando se estaban dando los primeros pasos hacia la democratización. De ahí entonces que los gobiernos de la concertación optaron no por cambiar de raíz la Constitución, sino que por irla reformando de a poco, durante Lagos, durante Erwin, durante Lagos, durante Bachelet en sus dos gobiernos, se hicieron una enorme cantidad de reformas constitucionales. Toda constitución es un libro abierto. En cada constitución se van quitando y se van agregando leyes. Y al final, digamos, esta constitución
no tenía mucho que ver con la constitución dictada por Pinochet. Las cosas en política no se hacen cuando se deberían hacer, sino cuando se pueden hacer. Claro. Y en ese instante, digamos, la correlación de fuerzas en Chile no daba para llamar a un nuevo enfrentamiento cuando las heridas estaban todavía totalmente abiertas. Entonces, cada cosa a su tiempo. Y yo creo que hicieron bien los políticos chilenos al llamar a una nueva constitución porque mataron dos pájaros de un tiro. La primera, digamos, eliminar la antigua constitución pinochetista y en segundo lugar, encauzar políticamente el llamado estallido constitucional del 2019, no solamente políticamente, sino que además constitucionalmente. Y lo hicieron bien. Y quiero acotar que justamente en el año 89, si ahora no me falla, hubo una reforma constitucional muy profunda que fue aprobada ampliamente por la sociedad chilena antes de las elecciones presidenciales, una negociación entre los partidos de la Concertación y el gobierno de Pinochet, que fue muy bien interesante eso, porque incluso incluyeron el tema de derechos humanos en esa reforma. Sí. Hay un tema que me llama la atención en el artículo que escribió sobre Chile y democracia viviente. Refirió que el elector chileno, el que participó, porque hagamos mención de la alta abstención que hubo en estas elecciones, tuvo dos sentidos de votación: el sentido de votar por los representantes a la convención constituyente de una forma, pero votar por los alcaldes y gobernadores de otra. Y quiero remitirme sobre todo al tema de la región metropolitana de Santiago, donde la segunda vuelta se enfrentarán, vamos a llamarla la centroizquierda heredera de la Concertación, encabezada en este caso por Claudio Rego, y adicionalmente por una figura emergente venida de lo que llaman el Frente Amplio. ¿Cómo se puede interpretar ese valor del elector al entender cómo votar diferente y no votar como pasa a veces en Venezuela, que votan entubado a veces en los procesos electorales y se desvirtúa realmente el tema del ejercicio del voto? Sí, los ciudadanos chilenos han aprendido con el tiempo a manejar el voto. Esta vez voto hacia ese lado, la próxima vez voto hacia el otro lado. No están, digamos, ideológicamente determinados en general. Es decir, cada partido tiene su clientela constante. Pero más allá de esa clientela constante, hay un océano de diversidad de opiniones que, de acuerdo a la cual los ciudadanos deciden manejar el voto de acuerdo a sus intereses que se presentan en ese mismo instante. Entonces, esto que para muchos aparece como un escándalo, yo lo considero una interesante posición política. El ciudadano se hace soberano con respecto al voto. No es elegido por los partidos, sino que él elige a los partidos. Entonces hay en ese punto, digamos, una mayor relación entre política y ciudadano. Por eso mi artículo lo titulé Democracia Viviente, porque una vez se puede votar esto y otra vez se puede votar esto otro. Nada está predicho en la política chilena. Puede variar la correlación de fuerzas de un día a otro. Todo depende, digamos, del cuadro, del caleidoscopio, por así decirlo, que se va formando entre los diversos colores políticos. Ahora, si me pregunta por mañana, yo diría, digamos, hasta el momento, dentro de la izquierda, la hegemonía la tiene la izquierda, yo no diría extrema, sino que la izquierda emergente. Significa, digamos, una izquierda que protesta contra la izquierda establecida. Y yo creo, digamos, que esto se va a seguir manteniendo. Ahora, si los partidos que van a surgir paralelamente a los partidos establecidos, logran consolidarse en el tiempo, quiere decir que estamos lisa y llanamente asistiendo a un proceso de renovación de la estructura política chilena. Suena interesante esto y quiero referirme a un tema que me parece interesante en su artículo. Es el análisis de los partidos políticos chilenos. Antes de leer su artículo, yo he hablado con un par de amigos la semana pasada que yo le comentaba una cosa muy curiosa. Le decía, bueno, pero es que ahí hay uno de los candidatos presidenciales favoritos es comunista y la otra, y esta izquierda, ¿y qué está pasando? Y le decía, sí, pero es que el Partido Comunista Chileno hay que verlo como una especie de Partido Comunista Europeo. Son medio eurocomunistas, no es. Y perdonen si parece atorrante esta comparación, no es el comunismo de Pedro Castillo en el Perú el que tiene Camila Vallejo o el que tiene en estos momentos el Partido Comunista Chileno. Pero además hay algo que me llama la atención en estos momentos.
y quiero poner el énfasis en la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene a la presidenta del Senado, a Yasna Proboste, que es la política mejor evaluada de Chile, pero la democracia cristiana salió muy mal parada en esta elección. ¿Cómo se puede interpretar esta total diversidad? Incluso, usted mismo lo establece en su artículo, que hay que ver a los partidos políticos chilenos como unos partidos políticos europeos, no son los latinoamericanos contradictorios con temas controversiales, sino que son partidos que entienden su esquema y que saben en qué momento tienen que adaptarse a las realidades. Claro, hasta hace poco tiempo a mí me habría parecido un elogio a la política chilena de que los partidos políticos chilenos son de tipo europeo. Pero si consideramos, digamos, que prácticamente toda la partidocracia europea se está viniendo abajo, también, digamos, cuestionada por apariciones políticas desde extrema derecha hasta extrema izquierda, más movimientos ecologistas, feministas, algo muy similar a lo que está ocurriendo en Chile, tendríamos que decir que lo que está viviendo en Chile es una crisis de la formación política predominante. Y naturalmente en periodos de crisis aparecen nuevas estructuras políticas, nuevos partidos. Lo curioso es que en Chile no han aparecido nuevos líderes. Pero ya que usted mencionaba a Jadwe, el comunista, y a Proboste, la demócrata cristiana, los dos son personas muy bien evaluadas, no solo diría yo más allá de los partidos, sino que pese a los partidos. Y esto es nuevo en la política chilena. Esto sí que es nuevo. Las personas son más evaluadas que las ideologías que representan. Entonces, al mismo tiempo que estamos viviendo una crisis de las ideologías, se está revalorando a las personas por sus cualidades personales y no por lealtad partidaria. Y esto en Chile yo no lo había visto nunca antes. Es nuevo, es nuevo. Es un tema novedoso. Hay un tema que me llama poderosamente la atención, es lo que se considera que es la derrota de la centroderecha, sobre todo lo que orbita alrededor del presidente Piñera. Pero uno va a los números y ellos son, vamos a decirlo, la primera fuerza política, entre comillas, dentro de la convención. Lo único que no pueden es vetar propuestas que hagan los demás, no tienen la correlación. Y adicionalmente está las fuerzas independientes que emergieron de forma sorpresiva en esta elección. Usted dice, no hay figuras nuevas, pero en ese grupo independiente pudiera surgir en medio de la convención una figura que destaque, que sea, como decimos en Venezuela, descollante y que pueda ser un líder emergente en el largo plazo dentro de Chile. Ojalá que no. Ojalá que no, diría yo, digamos, porque hasta ahora existen dirigentes bien valorados, otros menos valorados, pero todavía no se ha caído en la forma populista de expresión, donde un líder aparece acaudillando un movimiento y la gente le entrega toda su lealtad a ese líder. El último líder político que tuvo Chile fue el año 1925, el señor Arturo Alessandri Palma. Después no hubo más líderes políticos. Tal vez el general Carlos Ibáñez del Campo, pero no más allá de 3 meses. Allende mismo no fue un líder político. Se le valoró como presidente, pero jamás fue un líder político. Entonces, en ese sentido, yo diría que la política chilena ha tendido al impersonalismo, no al personalismo. Y sería grave que en este caso alguna figura emergente pudiese ocupar el lugar que entre ustedes ocupó Chávez, por ejemplo, o en Bolivia el lugar que ocupó Evo Morales. Entre otras cosas, yo creo que es difícil que aparezca un nuevo líder, porque los problemas de la nueva izquierda y de la nueva derecha, que algún día va a aparecer también, son politemáticos. Es decir, no hay un líder que cubra todos estos aspectos al mismo tiempo. Son politemáticos, de ahí entonces que se requiere cierta especialización en el tema feminista. Las feministas jamás van a aceptar que el líder, digamos, sea de otra categoría. De ahí entonces que se produce un pluralismo de líder que evita que aparezca un líder único al cual adorar. La política chilena siempre ha sido un poco impersonal. Me parece sumamente interesante porque, bueno, la política chilena, y quiero hacer un recuerdo, Betancur la avaló a mediados de los años 40. Disculpe que no me viene a la memoria quién era el presidente o la coalición. Disculpen esa, de verdad pido excusas por eso, pero lo avalaba y esta coalición fue de alguna manera lo que termina siendo Unidad Popular en el camino. Y me llama la atención, no hay líder, es impersonal. ¿Qué
¿qué pasa en Latinoamérica? Que el liderazgo tiene que ser personalista. Nos mencionó el caso de Hugo Chávez, pero es que antes de Hugo Chávez tuvimos a Carlos Andrés Pérez, a Rafael Caldera. Más allá de los defectos, el propio Betancur fue personalista. Y bueno, y si pasamos, menciona el caso de Evo Morales en Bolivia, tenemos el caso de Pedro Castillo, Keiko Fujimori en Perú, Bolsonaro en Brasil, y no mencionemos lo que pasó hace poco en Estados Unidos con Trump. ¿Cuál debe ser, y yo sé que esto no son fórmulas mágicas, pero desde su punto de vista, cuál debe ser el punto focal en el cual digamos, esto es lo que hace que la política no sea personalista y tengamos, como usted menciona en Chile, una política impersonal de alguna manera? Sí, y yo creo que justamente es proporcional a la debilidad de los partidos políticos. Es decir, esa es la diferencia entre Chile y otros países en América Latina, que los países, que en Chile ha existido una estructura partidaria de tipo histórica, conservadores, liberales, democratas-cristianos y socialistas, englobando los socialistas, los comunistas también. Vale decir, digamos, una cuadratura, una mesa de cuatro patas, podríamos decir así, que se ha mantenido de una manera sólida. Cuando los partidos hacen agua, cuando los partidos entran en crisis, entonces aparecen estas figuras mesiánicas que sustituyen el rol dirigente de los partidos por el rol de la persona. En el caso de Bolivia, tenemos que el ascenso de Evo Morales es proporcional a la caída o a la debacle del partido histórico que tuvo Bolivia, que fue el movimiento nacionalista nacional revolucionario. En Venezuela tiene que ver, digamos, con la ruptura del bipartidismo, en este caso representado por los adecos y por los social cristianos. O copellano, okay, como se le diríamos. Claro, es decir, digamos, cuando se rompe la estructura política, emergen normalmente estos, o cuando no existe el caso de El Salvador, cuando no existe esta estructura política, aparecen las figuras liderales. Ahora, en el caso chileno específicamente, yo veo que por ahora el problema está cerrado, no hay líderes políticos. Si no hubo durante el estallido social, es difícil que vaya a aparecer ahora cuando las aguas están más tranquilas. Correcto. Recordemos que estamos hablando con Fernando Mírez. Él es un escritor político, fundador de la revista Polis y además es profesor emérito de la Universidad de Oldenburgo, allá en Alemania. Profesor Mírez, yo quiero aprovechar estos momentos para preguntarle, porque usted ha hecho un análisis también sobre el caso peruano. No quiero perder esta oportunidad para preguntarle. Usted ha dicho y ha sido atacado por ciertos sectores, incluso venezolanos, que dicen, ajá, ¿cómo es que se llama la abstención? Después de pedir elecciones en Venezuela, de pedir la participación en Venezuela, pero llama la atención el caso de votar entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Qué hace diferente ese esquema que de repente, y pongo el ejemplo de Mario Vargas Llosa, que menciona que hay que votar por Keiko para salvar la democracia peruana, y desde el punto de vista de Mírez, ¿por qué es necesario en este momento la abstención? O en el caso de Perú que existe, llamar al voto en blanco, que he escuchado de algunos ciudadanos peruanos y algunas figuras emblemáticas decir hay que votar en blanco en este proceso porque no tenemos ninguna opción real democrática para avalar. Y quisiera saber su opinión, profesor. En mi opinión, yo creo que, y es lo que yo he hecho durante toda mi vida cuando voto, yo casi nunca he votado a favor de alguien, sino siempre en contra de algo. Ahora, para votar en contra de, por ejemplo, cuando yo voto ahora en Alemania, y cuando yo vote en Alemania, me voy a preguntar cuál es el partido o la constelación de partidos que bajo mejores condiciones puede fortalecer a la Unión Europea y detener el avance del neofascismo de los nacionalpopulistas de Alemania. En ese sentido, digamos, yo siempre he planteado votar en contra. ¿Dónde está el peligro más grande? Ahora, en el caso de Bolivia, yo estoy atónito. Perdón, en el caso de Perú, yo estoy atónito. Porque realmente los dos peligros son graves. Es decir, se trata de elegir entre dos extremismos. Y para una persona del centro, elegir un extremismo contra otro extremismo es fatal. Es como si yo tuviera que elegir entre Vox y Podemos en España. Entonces, dijera, para detener a Vox hay que votar por Podemos. Yo no lo haría nunca. O para detener a Podemos hay que votar por Vox. Yo tampoco lo haría nunca. Entonces, en el caso peruano, yo personalmente,
aunque puedo entender por qué muchos van a votar por Keiko Fujimori y otros van a votar por Castillo, pero yo personalmente no votaría. No salvo mi dignidad personal, mi posición personal, porque en el caso que se dé eso, hay que ir a trabajar por un centro político. Y para ir a trabajar por un centro político hay que comenzar de inmediato, no esperar, digamos, que fracase el gobierno que yo he elegido. Quiero aprovechar, me está mencionando un tema importante, el centro político. Y el tema del centro político a veces cuesta digerirlo para algunos, porque consideran que no hay una definición clara, ideológica, no tienen unos dogmas definidos, o ocurre el peligro que acaba de ocurrir en España. España tiene experiencias de centros políticos muy exitosas, tal es el caso de la UCD y después el Centro Democrático Social, después UPyD apareció y posteriormente lo que vemos más reciente Ciudadanos, pero entonces entran en un momento en debacles y terroríficas. En España son ejemplos de eso, grandes aumentos y después grandes muertes en los centros políticos. ¿Qué debe hacer el centro político para no morir en una vorágine extremista o polarizante, sino tratar de tener también su propio discurso, su propio idioma, e incluso hablarle a un electorado, y quiero poner el caso venezolano, que es rechaza por 80% al gobierno, pero no se siente identificada tampoco por los sectores, por ningún sector de la oposición. ¿Qué debe hacer en este caso un centro político para mantenerse firme y ser una fuerza real y duradera en el largo plazo? Sí, primero diría no apoyar a ninguno de los dos extremos, ni lo que representa, digamos, en Venezuela la señora María Corina Machado, ni apoyar tampoco las corrientes que dentro del gobierno representa el sector más duro, representado probablemente por el mismo Maduro y por Diosdado Cabello. Es decir, hay que ir buscando la alternativa, aunque hay que entender algo también en este punto. El centro no es inmóvil. El centro político es, la verdad quería escribir sobre esto, el centro político es siempre un centro de movimiento. Vale decir, pongámosle el caso de España. El PP es un partido clásico de derecha, pero desde que apareció Vox tuvo que correrse un poco más hacia el centro para ganar los votos de quienes habían votado por Ciudadanos. Entonces, hay un desplazamiento, es un centro que se desplaza y yo, como muchos otros, digamos, habría votado por Ayuso en España, no porque simpaticen con el PP, sino porque se había corrido un par de centímetros más hacia el centro, ya es el PP, gracias a Vox, un partido de derecha a centro, no de centro-derecha, de derecha a centro. Entonces, hay desplazamientos en la política y que no son desplazamientos geométricos, son desplazamientos de posiciones. Yo diría, digamos, centro como sinónimo de centralidad, donde existe el lugar de la reflexión, del análisis, de la posibilidad de elegir entre este y esto otro. Eso es lo que yo entiendo fundamentalmente por centro. No solamente no estar en los extremos, sino que ocupar, digamos, el lugar reflexivo de la política. Eso es importante y creo que es un tema reflexivo. Y ya para ir cerrando, ¿qué pasa? En la política, sobre todo muy latinoamericana y específicamente en Venezuela, no existe la reflexión. Quiero hacer una crítica muy dura con todos los sectores políticos y sobre todo de la oposición. No ha existido una reflexión real. La abstención o los que promueven la abstención tienen que reflexionar sobre lo que pasó en estos años. Pero los que participamos, y me quiero incluir ahí, tenemos que reflexionar de por qué no logramos promover una participación masiva y por qué no logramos convencer al ciudadano. ¿Qué cuesta? ¿Por qué cuesta esto de reflexionar realmente lo que está ocurriendo? Y quiero hacer un ejemplo. Nuevamente, y uno tiene que hacer comparaciones, por muy antipáticas que sean. Albert Rivera reflexionó y se tuvo que retirar de la política. Pablo Iglesias, más allá de las diferencias que yo tenga con él, reflexionó y se tuvo que retirar de la política. ¿Qué está pasando? Que pareciera que en Latinoamérica los políticos no están dispuestos a reflexionar y mucho menos a retirarse cuando les corresponde. Sí, yo creo, digamos, que en Venezuela es difícil porque no existe medición. Es decir, el fracaso político es un fracaso numérico. Y como no hay elecciones, están todavía, digamos, con la estructura política del año 2015.
Y eso no puede ser porque lo hemos visto en el caso de Chile. En un año cambia todo. Cambian todas las correlaciones de fuerza. Y en Venezuela se están rigiendo de acuerdo a la autoridad que les dieron en las últimas elecciones, la del 2015, el G4. El G4 no sé si tenga la misma fuerza que tuvo el 2015. Sospecho que no. Sospecho que no. Entonces, se llama a la abstención sobre la base de éxitos electorales, que en un momento hubo. Esto de por sí implica, digamos, una contradicción flagrante. Si las elecciones son importantes, no son solamente para derrotar al adversario, son importantes además para medirse con los propios, para determinar, para definir quién ocupa la hegemonía dentro de la oposición. Lo que cito hoy en día como elemento hegemónico dentro de la oposición venezolana es una hegemonía impuesta. Y por lo tanto, todo lo contrario a lo que en sentido gramsciano entendemos por hegemonía, porque el concepto de hegemonía es flotante, se va para allá y para acá, pero la autoridad que está representada en este instante Guaidó, el único político en el mundo, creo yo, que jamás ha planteado una línea política realmente clara, con respecto, una directriz, una capacidad, digamos, de liderazgo que definitivamente no ha mostrado. Y no me estoy refiriendo a él como persona, sino me estoy refiriendo, digamos, a lo que él representa como fuerza política. Y ahora, digamos, se pasa bruscamente el gran viraje, yo lo llamaría, de la lucha en contra de la usurpación, que era una tesis insurreccional y anticonstitucional al mismo tiempo, se pasa, digamos, a aceptar paulatinamente. Es correcto, y había que hacerlo, pero hay que explicar por qué, hay que decir por qué. Y esta pedagogía política, ese diálogo que debe existir permanentemente entre el liderazgo y los sectores sociales y los ciudadanos, no lo veo en Venezuela. Se pasa de un lado a otro como si fueran, digamos, ellos fueran los dueños absolutos del pueblo. Y eso no puede ser, es autoritarismo. Hay elementos predictatoriales dentro de la oposición venezolana. Quiero decirle que realmente este mensaje último me parece estupendo y quiero hacer una reflexión. La semana pasada estábamos hablando con la profesora Egle González Lobato y referíamos ¿por qué se muere la democracia en Venezuela? ¿Qué pasa con la democracia? Y analizamos que mientras no haya una renovación democrática en los partidos, no puede haber esto. Y usted lo está reflexionando. El tema de características, dice predictatoriales, pero yo creo que me atrevo a decir dictatoriales de alguna manera en los partidos políticos. Y le agradezco esta reflexión. Usted ha sido un gran analista del caso venezolano. Yo creo que más claro que muchos otros analistas en Venezuela. Y aquí quiero establecer un criterio que a veces dice el profesor Juan Manuel Trac en las redes. Y dice, cuando un analista pasa a tener una parcialidad política, deja el análisis a un lado, es un militante más. Y creo que usted ha sabido mantener esa imparcialidad, y mantener siempre ese exhorto a que desde Venezuela mantengamos una ruta clara política. Y yo valoro eso. En nombre de Unión por Venezuela le agradecemos esta oportunidad, el espacio que nos ha dado. Sabemos que su tiempo es corto y a veces es difícil lograr conversar con usted, pero le agradezco nuevamente habernos dado esta oportunidad de conversar con usted y esperamos volver a tenerlo en otras oportunidades y en otros eventos de nuestro espacio. Con mucho gusto. Agradecido, profesor. Muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado para conversar sobre estos temas tan candentes en América Latina. Muchísimas gracias, profesor. Amigas, amigos, ha sido todo por hoy en nuestro podcast Despolarizados. Como saben, esto lo estamos transmitiendo los días miércoles a través del Instagram TV de Unión por Venezuela y los días jueves con retransmisión a través de Punto de Corte. Nos vemos la próxima semana.